Saludamos a todos los amigos que se van integrando a nuestro servicio de información en esta jornada a través de Radio Noticias Cuenca. Tenemos un diálogo importante en esta mañana. Nos visita Óscar Ayerbe, ingeniero Óscar Ayerbe, con una trayectoria importante en varias actividades. Ya son varios años en que Óscar Ayerbe estuvo por acá, justamente para desarrollar una presencia a favor de los acreedores de Filambanco. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquella última vez que le hicimos una entrevista y hoy vamos a conversar sobre temas importantes. El ingeniero Óscar Ayerbe está de candidato como uno de los miembros o uno de los vocales o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sobre ese tema vamos a conversar. Saludamos cordialmente a Óscar Ayerbe, que está en la casilla número 7. Óscar, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Clever. Bueno, no ha sido tanto tiempo, sí nos hemos visto un par de veces más, pero fue lo más importante fue el tema Filambanco. El tema Filambanco fue tan dramático porque en la zona del Austro había más de 80,000 afectados. Claro. Una cosa gigantesca, éramos 750,000 dentro y fuera del país. Obviamente Quito, Guayaquil tenía un gran volumen de afectados, pero lo que a mí más me llamó la atención cuando vine en noviembre de 2001 fue que cantones enteros, ciudades enteras tenían un solo banco, Filambanco, claro, porque era el banco más grande del país y obviamente los migrantes depositaban su dinero en el Filambanco y fueron dramáticamente afectados. Nos tomó 16 años, Clever, 16 años para recuperar el capital. Nunca recuperamos intereses o nada que nos correspondía y a veces no todo el porcentaje del capital, pero de los 721,000 hubo cerca de 100,000 que vendieron sus acreencias al 20, 30, 40% de su valor. Claro, para recuperar algo. Y era una desesperación terrible. Y 29,000 aproximadamente nunca recuperaron nada. Y en particular, migrantes que no tenían documentos regularizados en sus países que estaban laborando, trabajando. Y por ende no querían tomar el riesgo de regresar. Los robaron la plata. Óscar Ayerbe, como presidente, luego en el 21 de mayo de 2021, hace poco, le declaran inocente a los Isaías de un recurso. Eso iba a preguntar, ¿qué le pareció todo este desenlace? Bueno, para colmo de males, los Isaías le ponen un juicio penal a Óscar Ayerbe. El viernes voy a estar en Guayaquil y voy a irme a la función judicial a que me den la copia del documento. ¿Cómo mismo es ese juicio en contra mía? Y a lo mejor meten preso a mí, pues. Entonces, de paso, iré a La Roca para visitar, a lo mejor me llevan a La Roca. Es una de locos, ¿no? Y es porque ellos argumentan que les he calumniado, porque el 21 de mayo, pocos días antes que se posesione el presidente Lasso, los declaran inocentes de peculado en un recurso amañado de revisión, y inmediatamente ellos responden. 2,000 millones de dólares de juicio. Y un juez los declara a ellos hábiles para receptar todos los bienes incautados. Entonces van a recibir más de 2,000 millones. Esto es de locos. ¿Y quién va a pagar esa plata? Les doy, empezando por la lista: Clever, Óscar y todos los ciudadanos del país. Pero es increíble ese tipo de resoluciones, ¿no? Sí me llamaba poderosamente la atención en la medida en que luego de todo ¿quién tiene la mayor responsabilidad de todo esto que está pasando? ¿Es el señor que está en Bélgica? Desde luego, porque él, y también Moreno y también Lasso, nunca ha querido que una institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social funcione. Entonces, ¿qué pasó del 2009 al 2017? Él nombraba los 7 miembros, no andaban pendejeando ahí, él los nombraba, ya. ¿Quién discutía? Nadie. Él nombraba y seleccionaba a quienes iban a cumplir funciones de las instituciones de control,
Contraloría, Fiscalía, todo. Amañado, todo eso. Y entonces, claro. ya antes de que aparezca el concurso, ya sabíamos que Galo Chiriboga, que Carlos Vaca, que Carlos Polit, que Gustavo Yalca, entre otros, iban a ser nombrados sus funciones. 14 se posiciona Gustavo Yalca, de enero de 2013. Nombra 2.980 funcionarios fiscales y jueces. Solo han salido hasta ahora 78. Claro, siguen los mismos. ¿Han quedado todos o no? Oiga, Óscar, ¿y qué le hace pensar de que este proceso va a ser correcto, bien llevado, tomando en consideración que lo que usted dice es verdad, ¿no? Los primeros consejos de participación ciudadana se hicieron concursos extraños, pero con el visto bueno del presidente de la República en aquella época. Y hasta ahora, porque han agachado la cabeza a otras funciones del Estado, porque les han puesto en los escenarios de la más profunda inestabilidad institucional. En la época de Correa y Moreno no hubo nunca un juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como lo ha habido en estos dos últimos escenarios, en el cual han destituido 2 veces A Tuárez y a Cruz. Tuárez, Cruz y ahora a los actuales miembros de la mayoría, a Ulloa. De tal manera que obviamente Correa tenía 100 asambleístas en el 2013, más de las 2/3 partes. Entonces, ¿quién iba a protestar ahí si él hacía todo? Por tanto, lo que tenemos que hacer es darle un giro de 180 grados. Sí, es factible. Claro. Óscar Ayerbe le promete al país que lo hará. Yo no tengo temores a nada ni a nadie, excepto yo voy a rendir cuentas a los ciudadanos. Ellos son los electores. Yo no tengo ni número ni nombre de partido político. Voy con mi nombre, casillero 7, el 7 por sorteo, que dicho sea de paso, me encanta el 7, me encanta. No, nací el 7 de marzo. El 7 de marzo. Para empezar. Además, por esas casualidades de la vida, el 7, estamos ahora ya en enero. El 7 de octubre le encuentro a un gato que se moría de hambre, callejero. Y entonces moría. Entonces finalmente tomamos la decisión de adoptarle. Ahora es un gato pelucón que se llama Zeus, ¿no? Y es un consentido. Y ahora es parte de la campaña porque le encanta. Es impresionante. Va y se acuesta en mi escritorio de mi oficina, porque es de toda una planta industrial de 10.000 metros, ¿no? Selecciona mi oficina como la suya. Y claro, tiene ya su casa, todas sus comodidades. Oiga, Óscar, estamos muy a gusto con el eso. Consejo de Participación Ciudadana, ¿por qué ha llegado tal desprestigio, no? Es evidente que es una entidad que ejerce un poder impresionante sobre el funcionamiento del Estado y las instituciones. Porque lamentablemente han cedido a las presiones políticas, ¿no? Lo que tiene que ser esa institución es independiente, actuar en derecho, actuar de acuerdo a los mandatos constitucionales. ¿Cuál va a ser mi prioridad? Óscar Ayerbe va a dedicar 100% de su tiempo a incentivar, propiciar, motivar, capacitar la participación ciudadana, porque esa es una institución de los ciudadanos. Esa es nuestra institución. Que no está representando hasta ahora. No, pues para nada, porque la Constitución dice que hay 5 funciones del Estado. La una, la legislativa y fiscalización, es la Asamblea, eminentemente política, y así debe ser, porque sus miembros son propuestos por partidos, movimientos políticos, y son elegidos de esa manera por los ciudadanos. Entonces cogen de la extrema izquierda a la extrema derecha, y unos son de extrema derecha, del medio y de la extrema izquierda, y así debe ser, así está bien, así es en el mundo entero. La segunda función es la ejecutiva, tiene un plan de gobierno, le eligen y tiene que ejecutar ese plan de gobierno y tiene que velar por el interés social de todos los habitantes del país, no solo por los que le eligieron, por todos. La función judicial debe ser independiente, que no lo es, debe ser transparente, que no lo es, debe respetar derechos que muchas veces no respeta, como el caso 30S, que condenaron a 717 policías militares y
miembros de la CTG y civiles que los condenaron sabiendo perfectamente que eran inocentes. Nosotros ya hemos ganado 188 casos, juicios en la Corte Nacional de Justicia, Sala lo penal, y nos han dado totalmente la razón. Y todavía tenemos 8 procesos con 24 implicados. Y ahí cerraré este ciclo, entregaré un informe que ya va a tener más de 500 hojas, hojas de descripción de los juicios, de los casos, para que quede como registro histórico en el país, para que nunca más exista otro 30S. Óscar, ¿hay alguna fórmula, aparte de la Constitución, que pueda brindar al Consejo de Participación Ciudadana y que no llegue como esta pelea que seguimos viendo, de sacar a 4, que queden 3 y no ver un escenario como el que estamos viendo? La única forma es que cumpla con la Constitución y la ley. Dice, además de participación ciudadana, que defienda derechos. ¿Cuáles son? La seguridad, la salud, la educación. ¿Cómo es posible que un ciudadano llama al IES o a otra institución de salud y se necesita una cita urgente? Ya dice, está con suerte. Le vamos a dar para el 1 de septiembre del 2023. Muchos no llegan, claro. Se mueren. ¿Afectan derechos o no? Entonces la institución llamada Consejo tiene la obligación, la capacidad de convocar a las autoridades y exigirles que cumplan, que no irrespeten los derechos de los ciudadanos. ¿Hasta dónde puede intervenir? Por ejemplo, usted está tocando el tema del seguro social, que es una debacle, es un desastre en este momento, donde ahora ya se están peleando el manejo del seguro social, el FUD y el CUD, ¿no? Que están queriendo no componer, no solucionar el tema del seguro social. ¿Cómo puede intervenir allí, por ejemplo, el Consejo de Participación? De acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. De tal manera que en defensa de esos derechos convoca a las autoridades que competen el cumplimiento de esas responsabilidades para que cumplan como manda la ley. Si no lo hacen, entonces utilizar los mecanismos legales para destituir a esos funcionarios, a esos malos funcionarios, vía o legislativa, la Asamblea Nacional, o vía ejecutivo, que puede ordenar, disponer y mandar para su destitución, o vía judicial, que son varias alternativas que existen, pero nunca hacen nada. Por ejemplo, un estudiante no tiene el puntaje que supuestamente debe tener para ir a la universidad, ¿no? A algunos les pasa algo dramático, tienen que ir a estudiar en otra ciudad, pero además no lo que quieren estudiar. Claro. Quiere estudiar ciencias aeronáuticas y le mandan a estudiar pintura y dibujo. No tiene coherencia. Hay estudiantes que quieren estudiar pintura porque es un arte, es una cosa, pero no le pueden mandar a ese estudiante ciencias acuáticas, ¿no? Entonces todo debe tener coherencia. Pero otros ni siquiera tienen esa posibilidad, es decir, tienen cero. Una frustración social de un impacto gigantesco a los alumnos, hombres y mujeres, y a sus padres, y a sus familias, y a sus entornos, y a la sociedad en su conjunto. 250,000. La Universidad de Loja tiene cerca de 70,000 alumnos de manera virtual, ¿no es cierto? ¿Por qué no compran un software? Entregan a todas las universidades, era una mínima inversión, y hagan lo que hacen todas las universidades del mundo, ofrecen cientos de carreras. Yo estudié y me gradué, y yo me gradué el año 2021 de un masterado en estrategia de comunicación política y empresarial. Y me fue muy bien, nunca, ni siquiera conozco la Universidad de Alcalá. Conozco por fotos, videos, todo, pero nunca asistí presencialmente. Y ahora tengo mi título de masterado. ¿Por qué no hacemos eso con los jóvenes, me pregunto? ¿Por qué violentan los derechos de la educación de los jóvenes? Y además... Porque tampoco las universidades quieren dar un paso, ¿no? Pero ahí también se cuidan los puestillos, ¿sabe cómo es el Ecuador? Pero no solo eso, es que este es un negocio competitivo para ciertas élites, ¿no? Para ampliar las capacidades de todo. Pero hay instituciones públicas y deben obligar a las privadas, ¿no? Yo me pregunto y me digo, ¿por qué no hay una institución que
ponga sobre el tapete esta cosa y de una vez a solucionar todos. Porque el estudiante que no va a la universidad tampoco encuentra trabajo. Claro. Entonces, ni estudia ni trabaja. Entonces, ¿qué hace? Yo pregunto, si son jóvenes que yo no conozco, bueno, ni me importa, debe ser así una sociedad. Pero si es mi hijo, y además si yo no tengo recursos, es un ciclo vicioso que destruye a la sociedad, que afecta al ser humano. Eso es inadmisible. ¿Cómo en la seguridad manda un joven de 21 años, que es guardia penitenciario, y lo matan adentro, y resulta que no tiene nada con qué defenderse? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo es que otros países se han enfrentado a la delincuencia de una manera más severa? ¿Cómo es que existan leyes que defienden a los delincuentes y sus derechos y no defienden a la gran mayoría de ecuatorianos que somos gente decente y buena? ¿Y cómo puede intervenir el Consejo de Participación Ciudadana? Propiciando cambios legales, combinando la ¿Qué es lo que se ha hecho legislatura. hasta ahora? Hasta ahora, ¿qué cambio legal ha habido? Nada, no hacen, prácticamente no hacen nada. Por eso, giro de 180 grados. Hablo de un giro así, ¿sí? De esa manera. Y entonces Óscar Ayerbe responderá a los ciudadanos. Óscar Ayerbe le devolverá la dignidad, la autonomía, la respetabilidad Pero, Óscar, a la pero institución. no hay el riesgo, porque yo veo que en la lista de candidatos hay gente que sigue vinculada a partidos políticos, ¿no? Pero claro, y hay una lista de 7 escogidos, 3 hombres, 3 mujeres y una nacionalidad, vestidos de azul, Claro. ordenados desde Bélgica y ya respaldados Desde desde López Bélgica, Obrador, algunos de ellos están. que es ilegal, pues, es Olvera. ilegal, Ah, y es ilegal. Óscar Ayerbe solamente representa a los ciudadanos, nada más. Espera que los ciudadanos, de todas las tendencias políticas, porque un porcentaje en cada municipio, alcaldes y prefecturas, se presentan de la extrema derecha a la extrema izquierda sus candidatos. Algunas ciudades tienen 12 candidatos, otras 10, otros menos. Pero todo es el espectro. Pero una vez que ya han votado por el candidato de su selección, ahora le presentan 3 papeletas, una la de hombres, y en el casillero 7 está Óscar Ayerbe. Y entonces yo tendré votos de la extrema izquierda a la extrema derecha, porque son votos ciudadanos. Yo no represento a ningún movimiento partido político. esa debería ser una condición que debe estar incluida. Es en condición, el reglamento, claro. es condición. Nosotros se nos exige que demostremos que no estamos ni afiliados ni somos miembros de una organización política, y ninguno puede oficialmente respaldar, es decir, el partido tal respalda a Óscar Ayerbe. No, eso es ilegal. Además, yo no quiero. Yo solo quiero votos ciudadanos. Perfecto, no le voy a quitar más tiempo, entiendo que está con una agenda muy apretada. Hubiese pero- querido conversar largo, pero entiendo que... En otro momento lo momento hacemos, ya, se da una clever, vuelta. clever. Óscar, Y un mensaje. Quiero agradecerte públicamente. Tú fuiste bastión, pero impresionante en el tema Filambanco. Yo lo recuerdo permanentemente, tuvimos varias reuniones en esa época. Y por lo tanto esa defensa de derechos, porque esta era una de las provincias, Azuay y Cañar, el Austro en general, más afectadas, más dramáticamente afectadas. Cuando vine en noviembre me recibieron más de 5,000 personas, ni a un candidato, pues. Pero esto éramos todos acreedores, nos habían congelado nuestros recursos en cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Y tú fuiste un gestor de defensa, no solo de los afectados en esta zona, sino de todo el país. Quiero agradecerte mucho. Incluso le cuento como anécdota, en esa época se recuperó un dinero de la empresa Etapa, ¿no? Claro, Con Hugo claro, Quintanilla, que en esa época hacía de abogado. Es que había fondos de personas naturales y personas jurídicas, y en lo jurídico, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Ahí estaban metidos todos. El ISFA, el ISPOL, al ISFA le devolvimos 15 millones, los fondos de centella de los maestros, 14 millones, al ISFA 40 millones, les dimos unos terrenitos, la de los Amanes, luego la feriaron y se robaron la plata. Óscar, Gracias. que tenga éxitos, ¿no? Que le Muchas vaya muy bien, y a las gracias, órdenes. Óscar Ayerbe, casillero 7, papeleta de hombres, Consejo de Participación Ciudadana. No es una
propaganda, es, No, ya- es ya una la hizo. ubicación. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con la pausa que regresamos con más de la información.